6 de abril de 1945. 3:45. Destroyer USS Lafay, estación de piquete radar número 1, Okinawa. El comandante Frederick Beckton observó desde el puente de su destructor cómo 22 aviones kamikaze japoneses se acercaban en formación suicida a través del cielo despejado de primavera. En condiciones normales, Tsunami y las 15,000 toneladas de acero que la rodeaban habrían sido condenadas a muerte. Los kamikazes representaban matemática pura. Un avión cargado con explosivos dirigido por un piloto dispuesto a morir garantizaba impacto con probabilidades superiores al 30%. Pero estas no eran condiciones normales. Todos los cañones, fuego voluntad. Ordenó Beckton mientras el USS Lafay abría fuego con sus 5 cañones de 5 pulgadas diagonal 38 calibre, cada uno alimentado con proyectiles que llevaban la tecnología más secreta de la guerra. Espoletas de proximidad VT, variable time, que convertían cada casi acierto en destrucción garantizada. Los primeros disparos del Lafay detonaron a 50 metros de los aviones atacantes, creando nubes de fragmentación letal que destrozaron 2 Zeros antes de que pudieran entrar en picada final. Para los pilotos japoneses, acostumbrados a volar a través de cortinas de fuego antiaéreo convencional que requerían impactos directos, esta nueva realidad era incomprensible. En los siguientes 80 minutos, el USS Lafay, un solo destructor, derribaría 11 aviones kamikaze y dañaría gravemente 6 más usando apenas 373 proyectiles VT. Con espoletas convencionales de tiempo, habría requerido más de 4,000 disparos para lograr resultados similares. Cuartel General del Sexto Ejército Aéreo Japonés, Kyushu. Mismo día, el vicealmirante Matome Ugaki, comandante de las fuerzas kamikaze japonesas, estudió los reportes de la primera gran oleada de ataques suicidas, Kikusui número 1, con incredulidad creciente. De los 355 aviones kamikaze lanzados ese día, solo 169 habían alcanzado el área de objetivos. El resto había sido destruido por fuego antiaéreo que parecía tener precisión sobrenatural. Almirante, reportó el capitán Rikie Noguchi, oficial de operaciones. Nuestros pilotos informan que los proyectiles estadounidenses explotan en el aire alrededor de sus aviones sin necesidad de impacto directo. Es como si los proyectiles pudieran ver los aviones y decidir cuándo explotar. Ugaki frunció el ceño. Durante 3 años de guerra, la artillería antiaérea había sido predecible. Proyectiles que explotaban a alturas preestablecidas, creando patrones que los pilotos hábiles podían evadir cambiando altitud. Pero esto era diferente. Los estadounidenses habían desarrollado algo que la ciencia japonesa no podía comprender ni replicar. Lo que Ugaki no sabía era que enfrentaba no solo cañones antiaéreos mejorados, sino una revolución tecnológica que había comenzado 5 años antes en un laboratorio estadounidense disfrazado como concesionario de autos usado. Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University, Silver Spring, Maryland. 1940 a 1943. El Dr. Merle Tube caminaba por el laboratorio secreto que empleaba al 3% de todos los físicos estadounidenses, observando a sus científicos trabajar en el proyecto más clasificado después de la bomba atómica. En este edificio aparentemente abandonado, 300 de las mentes más brillantes de Estados Unidos estaban resolviendo un problema que había plagado la artillería antiaérea desde la Primera Guerra Mundial. Cómo hacer que un proyectil supiera cuando estaba cerca de su objetivo. La espoleta de proximidad VT representaba la convergencia de múltiples avances tecnológicos revolucionarios. Componentes técnicos. Mini radar Doppler con transmisor de 180 a 220 MHz. Receptor que detectaba reflexiones de ondas de radio. Tubo de vacío en miniatura que sobrevivía a 20,000 G de aceleración. Batería activada por impacto que alimentaba el sistema durante el vuelo. Circuito de detonación que disparaba cuando la señal alcanzaba intensidad predeterminada. La física era elegante en su simplicidad. Cada proyectil VT emitía ondas de radio continuamente. Cuando estas ondas rebotaban en un objeto, avión, misil o incluso ave, regresaban al receptor con frecuencia ligeramente diferente debido al efecto Doppler. Cuando la intensidad de la señal reflejada alcanzaba el umbral programado, indicando proximidad óptima, la espoleta detonaba automáticamente. La revolución de eficacia. Los números eran devastadores para los enemigos de Estados Unidos. Espoletas convencionales de tiempo. Disparos promedio por derribo, 1,162. Precisión dependiente de cálculos complejos de tiempo/diagonal altitud. Vulnerabilidad. Aviones podían cambiar altitud para evadir. Efectividad limitada por condiciones meteorológicas y errores humanos.
Espoletas VT de proximidad. Disparos promedio por derribo. 310, reducción del 73%. Detonación automática a distancia óptima, 20 a 50 metros. Inmune a cambios de altitud o maniobras evasivas. Funcionamiento consistente en todas las condiciones. El milagro de la producción industrial. Para 1945, más de 22 millones de espoletas VT habían sido producidas por un consorcio de 100 compañías estadounidenses. La Crossley Corporation había convertido su línea de producción de refrigeradores. General Electric adaptó plantas que fabricaban luces navideñas. RCA reconfiguró fábricas de radios civiles. El control de calidad excedía todos los estándares previos. Cada tubo vacío era probado individualmente. Cada circuito verificado bajo magnificación. Cada batería testada para activación instantánea bajo fuerzas G extremas. La tasa de fallo se mantuvo debajo del 15% incluso en producción masiva. 5 de enero de 1943. Batalla de Guadalcanal. Crucero USS Lena. La primera demostración operacional de las espoletas VT ocurrió cuando el USS Lena enfrentó un bombardero en picada japonés Val, Aichi de Tresa, durante un ataque nocturno contra Henderson Field. El artillero de primera clase, Tommy Morrison, presenció lo que describiría como magia tecnológica. Nuestro primer disparo pasó cerca del Val, pero no lo tocó, recordaba Morrison. Con espoletas normales habríamos fallado completamente. Pero el proyectil explotó a unos 30 metros del avión y lo hizo pedazos con fragmentos. El segundo proyectil ni siquiera fue necesario. El bombardero japonés se desintegró antes de poder completar su ataque, sus fragmentos cayendo harmlessly en el océano. La tripulación del Helena observó con asombro cómo un casi acierto se había convertido en destrucción total. La expansión del programa. Para abril de 1945, las espoletas VT constituían el 75% de toda la munición antiaérea pesada de la Marina estadounidense en el Pacífico. Cada destructor llevaba un promedio de 2,400 proyectiles VT para sus cañones de 5 pulgadas. Los cruceros transportaban hasta 8,000. Los acorazados, más de 15,000. La distribución siguió protocolos de seguridad extremos. Las espoletas se mantenían separadas de los proyectiles hasta momentos antes del combate. Cada unidad llevaba códigos de autodestrucción para evitar que ejemplares intactos cayeran en manos enemigas. Los artilleros recibieron órdenes estrictas de disparar solo sobre agua para evitar recuperación por fuerzas enemigas. La respuesta japonesa, incomprensión total. Los comandantes japoneses que observaron la efectividad creciente del fuego antiaéreo estadounidense no pudieron explicar la súbita mejora. Sus propios proyectiles antiaéreos seguían requiriendo estimaciones complejas de tiempo y altitud que fallaban frecuentemente. El capitán Mitsuo Fuchida, que había dirigido el ataque a Pearl Harbor, fue entrevistado después de presenciar ataques kamikaze fallidos en marzo de 1945. Los proyectiles estadounidenses parecían seguir a nuestros aviones. No entendíamos cómo podían explotar con tal precisión sin tocar directamente el blanco. Nuestros mejores pilotos comenzaron a temer al fuego antiaéreo más que al combate aire-aire. 16 de abril de 1945. Estación de piquete radar, 60 millas norte de Okinawa. El sistema de defensa estadounidense alrededor de Okinawa había evolucionado hacia una red integrada que maximizaba la efectividad de las espoletas VT. Destructores posicionados en estaciones de piquete radar a 50 a 100 millas de la flota principal creaban un perímetro defensivo de múltiples capas. Cada destructor operaba como centro de una caja VT, un área de espacio aéreo donde las espoletas de proximidad creaban campos de fragmentación superpuestos que hacían virtualmente imposible la penetración de aviones enemigos. Los comandantes estadounidenses habían aprendido a coordinar fuego para crear paraguas de acero donde múltiples buques concentraban fuego VT simultáneamente. El USS Fay, 80 minutos de infierno. El ataque más intenso contra un solo buque estadounidense demostró tanto las capacidades como las limitaciones de la tecnología VT. El 16 de abril, el USS Lafe enfrentó ataques coordinados de 22 kamikaze durante 80 minutos de combate continuo. Los números del combate. Proyectiles VT disparados, 373. Kamikaze derribados por VT, 11. Kamikaze dañados severamente, 6. Impactos directos recibidos, 4. Bombas cerca que causaron daño, 2. Supervivientes de la tripulación, 247 de 336. Sin espoletas VT,
El USS Lafay habría requerido más de 4,000 disparos para lograr resultados similares, consumiendo toda su munición en los primeros 20 minutos de combate. La táctica de saturación japonesa. Los comandantes japoneses, reconociendo la superioridad de las defensas estadounidenses, adoptaron tácticas de saturación. Lanzar tantos aviones kamikaze simultáneamente que incluso las espoletas VT no pudieran detener todos los ataques. El resultado fue devastador para ambos lados. Durante las 10 operaciones Kikusui, oleadas de kamikaze, entre abril y junio de 1945. Aviones kamikaze lanzados, 1,900. Derribados por espoletas VT, 1,430, 75%. Impactos exitosos, 470, 25%. Buques estadounidenses hundidos, 36. Buques estadounidenses dañados, 368. El precio de la desesperación. Para los japoneses, la matemática era insostenible. Estaban perdiendo 3 aviones kamikaze por cada impacto exitoso, una tasa de atrición que agotaba sus últimas reservas de aeronaves y pilotos entrenados. El almirante Ugaki escribió en su diario el 25 de mayo, «Nuestros ataques kamikaze enfrentan defensas que parecen impenetrables. Los estadounidenses han desarrollado armas que hacen que el sacrificio de nuestros mejores pilotos sea casi inútil». 11 de mayo de 1945. Task Force 58, al este de Okinawa. La batalla más intensa del periodo demostró cómo las espoletas VT funcionaban como parte de un sistema defensivo integrado que incluía radar, control de fuego computarizado, coordinación de flota y gestión de daños. Cuando 150 kamikaze atacaron la fuerza de tarea principal estadounidense, enfrentaron no solo espoletas VT sino una red defensiva que había evolucionado durante 3 años de combate. Los elementos del sistema. Detección. Radar de largo alcance identificaba ataques a 150 más millas. Control de fuego. Computadoras Mark 37 calculaban soluciones balísticas automáticamente. Coordinación. Comunicaciones por radio permitían concentración de fuego. Munición inteligente. Espoletas VT garantizaban efectividad máxima. Gestión de daños. Equipos especializados minimizaban efectos de impactos exitosos. El capitán Arleigh Burke, comandante del Destroyer Squadron 23, describió la integración. Las espoletas VT son solo un componente de un sistema que funciona como organismo único. Cada elemento amplifica la efectividad de los otros. Los japoneses enfrentan no solo mejores espoletas, sino mejor coordinación, mejor entrenamiento, mejor logística y mejor ingeniería. La destrucción de los Oka. Las espoletas VT demostraron efectividad particular contra los Oka, bombas volantes tripuladas, que los japoneses consideraban imparables due a su velocidad extrema. Los Oka, lanzados desde bombarderos Betty, alcanzaban 650 millas por hora en picada final, demasiado rápidos para interceptación por cazas. Pero las espoletas VT no requerían seguimiento manual. Detectaban automáticamente los Oka y detonaban con timing perfecto, creando campos de fragmentación que destruían las bombas volantes antes de que pudieran impactar. Durante toda la campaña de Okinawa, ningún Oka logró hundir un buque estadounidense, un testamento a la efectividad de la tecnología VT. 16 de mayo, el USS Vance USS Hadley. La demostración más dramática de la efectividad VT ocurrió cuando los destructores USS Vance y USS Hadley, operando como estación de piquete radar, enfrentaron una oleada de 150 aviones kamikaze. Utilizando únicamente espoletas VT en sus cañones de 5 pulgadas, derribaron 87 aviones en 2 horas de combate. El comandante Baron Muyanei del USS Vance reportó, «Nuestros proyectiles VT crearon una barrera aérea impenetrable. Los kamikaze que intentaron penetrar fueron destruidos a distancias que habrían sido impactos seguros con espoletas convencionales. Disparamos 2,200 proyectiles y logramos 87 derribos, efectividad del 87% superior a estándares previos». 22 de junio de 1945. Final de la campaña de Okinawa. La última gran oleada kamikaze, Kikusui número 10, demostró cómo las espoletas VT habían transformado la ecuación estratégica del Pacífico. Los japoneses lanzaron sus últimos 185 aviones disponibles en un ataque desesperado contra las fuerzas de invasión estadounidenses. El resultado fue devastador para Japón. Kamikaze derribados, 148, 80%. Impactos exitosos, 37, 20%. Buques hundidos, 3.
Aviones japoneses restantes después de la operación. 47, reducción del 97% desde abril. La evaluación de Ugaki. El vicealmirante Ugaki, en su entrada final de diario antes de su propio vuelo kamikaze el 15 de agosto, ofreció la evaluación más honesta del impacto de las espoletas VT. Los estadounidenses han desarrollado armas que convierten nuestros ataques kamikaze de tácticas de victoria segura en actos de sacrificio casi inútil. Sus proyectiles explotan con precisión que desafía comprensión. Nuestros pilotos, sin importar cuán valientes o hábiles, no pueden penetrar defensas que parecen inteligentes. Hemos perdido la guerra no por falta de espíritu guerrero, sino porque el enemigo ha industrializado la guerra hasta niveles que no podemos igualar. Sus espoletas representan no solo tecnología superior, sino capacidad de producir tecnología superior en cantidades que hacen irrelevante nuestra ventaja individual. El contraste moral y estratégico. La diferencia entre las aproximaciones japonesa y estadounidense se volvió filosóficamente clara durante Okinawa. Japón apostó por sacrificio humano, convertir pilotos en misiles guiados. Estados Unidos apostó por tecnología, crear misiles que no requerían sacrificio humano. Las espoletas VT encarnaron la respuesta estadounidense al fanatismo. Ciencia aplicada que hacía irrelevante el sacrificio, producción industrial que superaba al espíritu guerrero, integración sistémica que derrotaba al heroísmo individual. 15 de agosto de 1945. Rendición japonesa. Cuando Emperor Hirohito anunció la rendición japonesa, las espoletas VT habían demostrado un principio que definiría la guerra posguerra. En conflicto moderno, tecnología superior integrada con producción industrial masiva supera cualquier ventaja de moral, entrenamiento o sacrificio individual. Los números finales de Okinawa. Proyectiles VT disparados, 3.2 millones. Aviones enemigos derribados, 2,336. Efectividad promedio, 73% superior a espoletas convencionales. Buques estadounidenses salvados, estimado 200 más. Vidas estadounidenses salvadas, estimado 40,000 más. La evaluación postguerra. Vannevar Bush, director de la Office of Scientific Research and Development, atribuyó 3 logros principales a las espoletas VT. Defensa crucial contra kamikaze. Incrementó efectividad antiaérea en 700%. Neutralización de V1, parte integral de defensas que detuvieron bombardeo de Londres. Ventaja terrestre. Transformó artillería de campaña en arma de área letal. El general George Patton, tras usar espoletas VT en la batalla de las Ardenas, declaró: la introducción de la espoleta de proximidad requiere readecuación completa de toda táctica de guerra terrestre. La incapacidad alemana de respuesta. Documentos capturados revelaron que Alemania había estado desarrollando espoletas de proximidad similares, pero había cancelado el programa en 1940 por órdenes de Hitler de suspender proyectos que requerían más de 6 meses para producción. La ironía era devastadora. Alemania tenía capacidad técnica pero no visión estratégica para guerra prolongada. La revolución en guerra naval. Las espoletas VT establecieron principios que definieron el desarrollo de armas navales posguerra. Munición inteligente. Proyectiles que toman decisiones autónomamente. Integración sistémica. Efectividad depende de coordinación entre sistemas. Superioridad tecnológica. Ciencia aplicada supera ventajas numéricas. Producción masiva. Capacidad industrial determina disponibilidad táctica. Estos principios evolucionaron hacia misiles guiados antiaéreos, Nike, Hawk, Patriot. Sistemas de defensa de punto, Phalanx Thieves. Munición guiada de precisión, proyectiles Excalibur. Sistemas de defensa multicapa, Aegis, THAAD. La lección estratégica. La campaña de Okinawa demostró que en guerra moderna, innovación tecnológica integrada con capacidad industrial supera ventajas tradicionales de moral, entrenamiento o sacrificio. Los kamikaze representaron la culminación de valores guerreros tradicionales. Las espoletas VT representaron la respuesta de la era científica. La perspectiva japonesa postguerra. En entrevistas postguerra, comandantes japoneses supervivientes admitieron que las espoletas VT habían hecho inviables los ataques kamikaze. El almirante Somu Toyoda, último comandante en jefe de la flota combinada, ofreció la evaluación más honesta. Las espoletas de proximidad estadounidenses convirtieron nuestros kamikaze de arma de terror en gesto simbólico. No importaba cuán valerosos fueran nuestros pilotos, enfrentaban tecnología que hacía irrelevante su sacrificio. Comprendimos que habíamos perdido no solo una batalla naval,
sino una guerra de conceptos. El impacto en guerra moderna. La experiencia VT influenció todo desarrollo militar estadounidense post-guerra. Guerra de Corea, munición VT contra ataques masivos chinos. Guerra Fría. Desarrollo de sistemas de defensa aérea basados en principios VT. Guerra del Golfo. Misiles Patriot descendían directamente de tecnología VT. Conflictos actuales. Sistemas de RAM y defensa antimisil aplican principios VT. El momento de claridad tecnológica. En las aguas sangrientas alrededor de Okinawa, las espoletas VT demostraron una verdad fundamental sobre guerra moderna, que ciencia aplicada, integrada con capacidad industrial y coordinación sistémica, puede hacer irrelevantes ventajas tradicionales de valor, sacrifice y determinación individual. Los kamikaze representaron la expresión máxima del bucido, el código del guerrero que valoraba muerte honorable sobre supervivencia. Las espoletas VT representaron la respuesta de la era científica, tecnología que preservaba vidas propias mientras destruía enemigos con eficiencia clínica. La transformación de guerra naval. Okinawa marcó la transición definitiva de guerra naval de era industrial a era científica. Los japoneses lucharon con métodos que habrían sido efectivos en 1905. Los estadounidenses lucharon con métodos que definirían 2005. Esta disparidad temporal, 50 años de diferencia conceptual, determinó el resultado más que superioridad numérica o material. El veredicto histórico. Las espoletas VT no solo detuvieron ataques kamikaze, demostraron que en guerra moderna, innovación tecnológica supera fanatismo, producción industrial supera sacrifice individual, integración sistémica supera heroísmo descoordinado. La imagen de proyectiles estadounidenses que decidían cuándo explotar para máxima efectividad contrastaba dramáticamente con pilotos japoneses que decidían cuándo morir para máximo impacto simbólico. Esta diferencia, tecnología que preserva versus tradición que sacrifica, definió no solo la batalla de Okinawa, sino la transformación de guerra moderna. La lección perdurable. En los cielos sobre Okinawa, Estados Unidos había demostrado que el futuro pertenecía a naciones que podían industrializar la innovación, coordinar sistemas complejos y aplicar ciencia sistemáticamente a problemas militares. Los kamikaze, por valientes que fueran, representaban el pasado. Las espoletas VT representaban el futuro. Esa lección resuena en cada conflicto moderno donde tecnología superior permite a fuerzas menores derrotar enemigos mayores, donde munición inteligente supera valor individual, y donde integración sistémica determina resultados más que carry o sacrifice. El muro invisible de las espoletas VT alrededor de Okinawa se había convertido en símbolo del triunfo de la mentalidad científica sobre la mentalidad guerrera tradicional, transformación que definiría toda guerra subsecuente.